En fin, las presentaciones siempre me abruman, ¿no? Sobre todo a mí, que me toca estar ahí, ¿no? Y aprende. Gracias, Carmen, por tus, no sé, por tus opiniones. No hemos tenido mucha ocasión desde el último congreso, más que por internet. Y gracias, naturalmente, también a Maite y a Covadonga por sus palabras. En fin, yo formalmente ya agradecer al grupo Demeter, que es donde ha surgido la idea que nos trae hoy aquí a vosotros y a mí, a Carmen, a Suárez, a Sonia García, a Rosa Cid, etcétera, y a la extraordinaria capacidad de organización y amabilidad de Maite Alonso y Covadonga Ibáñez del SEPR de Oviedo, que en fin, yo a veces envidio, ¿no?, vuestra capacidad, porque nosotros muchas veces en la universidad pues actuamos de una manera más, en fin, sobre la marcha. También es cierto que estamos recibiendo invitados y yo estoy yendo a universidades muchas veces, pero me parece que habéis conseguido que uno se sienta muy a gusto en Oviedo, donde decía, yo estuve en dos momentos, durante la época del franquismo, cuando nos dedicábamos a otras tareas, se lo contaba a mi compañero historiador Julio Vaquero, que está aquí también, y después hoy, ¿no?, donde se ve un Oviedo distinto. Yo también, la mirada es distinta. En aquellos años no nos fijábamos tanto en las cosas de ahora, pero efectivamente Asturias ya es otra cosa y por fortuna, y Oviedo también, lo que demuestra que avanzamos mucho en aquellos años. Lo que pasa es que han pasado ya 40 años, ¿no? Y hoy esos impulsos de aquella época en parte están bajo mínimos, y hay fuerzas nuevas que intentan retomar aquella ilusión de tener una sociedad mejor que teníamos nosotros. Incluyo en eso a Tinín, a Vicente Álvarez Ares, es el que fue presidente de vuestro Principado, que conocí en aquellas épocas. Pero, en fin, eso es palabras de nostalgia. Ahora vamos a lo de hoy, que es lo que cuentas. El título, yo en realidad le cambiaría alguna palabra, añadiría alguna palabra nueva. Debería decir el papel de las mujeres en la historia y en la historiografía. Porque eso es lo primero que quiero dejar claro. Es decir, se hace historia de las mujeres a partir del momento que hay movimiento feminista. Eso de que de un movimiento social salga una nueva línea de investigación, un nuevo enfoque historiográfico, no es excepcional. Ha pasado en la historia en repetidas ocasiones. Es decir, la primera lectura científica en nuestra disciplina, el positivismo, tiene que ver con los nacionalismos decimonónicos, y en el siglo XX del movimiento obrero surgió la historia social. Claro, ya más a finales del siglo XX, pues la historia de las mujeres y la historia ecológica nacen de sendos movimientos sociales característicos de los años 80 y 90, vamos, desde finales de los años 70. Por lo tanto, no se puede hablar de historiografía, y menos de historiografía actual, si no se habla de historia y de historia actual o de historia reciente. Yo me voy a servir para ello de la periodización del movimiento feminista, que, en fin, que está más extendida y en mi opinión, la más clara, que sirve para un ámbito internacional, pero también para el objeto de esta conferencia, que es más bien España en un ámbito internacional, ¿no? Pero claro, naturalmente estamos aquí en Oviedo, en Asturias, en España, y no debemos olvidar que nuestro referente más inmediato pues es la historia del movimiento feminista en España, es la escritura de la historia desde el punto de vista feminista en España. Entonces, esta periodización va por olas, la primera, la segunda, la tercera ola. Se considera que la primera ola en el siglo XIX, más bien a finales, la conocemos por todo como movimiento sufragista, la lucha de la mujer por el voto y por el derecho a la educación. La segunda ola en el siglo XX, los años 60-70,
en España más los años 70, donde se luchaba donde se empezó a luchar por la emancipación de la mujer en un contexto de lucha por las libertades democráticas. La tercera ola la estamos viviendo desde mediados de los años 90 y ahora con mucha más fuerza en el siglo XXI es lo que se llama los nuevos feminismos en un contexto de crisis de la democracia representativa. En los años 70-80, pues hablar nosotros, pues eso, hoy en día es hacer un balance agridulce desde hoy, ¿no? Fueron unos años que siguieron a la transición de grandes victorias para las reivindicaciones de la mujer, de algunos problemas y visto desde hoy, claro, hay que añadir la conciencia de nuevas dificultades para la mujer y no solo para la mujer, en general para el ciudadano, en la transición del siglo XX al siglo XXI. Siguiendo con la segunda ola, decir que antes y después de la transición las pioneras del movimiento feminista buscaron la alianza para la defensa de sus reivindicaciones en sindicatos y partidos de izquierda naturalmente, primero el PC y después el PSOE a partir principalmente del año 1982. Esa alianza y ese contexto de salida de la dictadura supuso un enorme avance en leyes. Yo estaba repasando todo esto y en fin, podéis sentiros orgullosas. Algunas están aquí de aquella época porque se consiguió la igualdad legal entre hombre y mujer. En fin, reivindicaciones hoy en día inimaginables para chicas que nacieron posteriormente, ¿no? La mujer no tenía un estatus legal equiparado al hombre, es una cosa tremenda, necesitaba el permiso del marido o del padre para muchas cosas, es inconcebible. Pero bueno, esos son los problemas que hubo que resolver en la época del franquismo, ¿no? Igualdad legal, legalización de anticonceptivos en 1979, políticas de planificación familiar, divorcio en 1981, derecho al aborto en 1985. Bueno, en las circunstancias de aquella época fue un avance tremendamente importante. Ya a partir de 1982, concretamente en 1983, se crea el Instituto de la Mujer. Pues los avances son políticos e institucionales. Esta idea de tener órganos administrativos e institucionales encargados del tema de la mujer, es decir, de la lucha por los derechos de la mujer, se replicó en todas las instituciones locales, en fin, autonómicas, concejalías, consejerías. Pues de alguna manera había algún ministerio que se encargaba también de estas cosas. Todo esto forma parte de las grandes victorias de esos años, ¿no? En la universidad pues se crearon institutos de investigación de historia de la mujer, proyectos de investigación, curso de doctorado de historia de la mujer, un avance también tremendamente importante si comparamos la situación anterior de dictadura. La dictadura fue una expresión violenta del androcentrismo y del patriarcalismo, entre otras muchas cosas, ¿no? Es decir, no lo olvidemos. Toda la conquista de la democracia supuso todo esto, pero porque había un movimiento feminista detrás, claro, porque si no, pues no sé lo que hubiera pasado. Seguramente se hubieran conseguido muchas menos cosas y más tardíamente. Probablemente de todas las grandes victorias de esos años, la mayor sea la generalización de una conciencia feminista en la sociedad española en diferentes grados, ¿no? No al nivel de las organizaciones feministas, pero sí que muchas mujeres en todas las clases sociales, pero yo conocí más de cerca ese avance en las clases populares, pues cambiaron su manera de ver el mundo como mujeres, ¿no? Y la cambiaron para ver el mundo como mujeres más libres. Se trata de una generalización de la conciencia sobre los derechos de la mujer transversal que atravesó las clases y los partidos, de manera que el género en un momento dado parece formar parte ya del discurso oficial de la democracia, ¿no?
y parece formar parte del estado de bienestar, porque además de los avances institucionales a los que hice referencia, pues hay también avances asistenciales, yo qué sé, las casas de acogida, miles cosas que no existían anteriormente y que, en fin, no las podemos ver de otra manera sino como conquistas. Claro que esa conciencia transversal sobre la validez, la importancia y la justeza de las reivindicaciones de la mujer es relativa según las diferentes ideologías, ¿no? Es decir, hay ideologías más progresistas, naturalmente, a las que le fue más fácil, es decir, a los hombres que se movían dentro de esas ideologías, hasta las reivindicaciones femeninas y a otras que le fue más difícil, pero bueno, en ese sentido digo que parecía que en ese momento el género formaba parte del discurso oficial de la democracia. Paralelamente, todo tiene su anverso y su reverso. Desciende la movilización conforme el feminismo se hace más institucional. Eso es un dato objetivo, como si fuera una consecuencia de la ley de vasos comunicantes que debemos tener en cuenta para lo que pasa posteriormente, es decir, en los años 90 y en el actual siglo. Como yo dije que voy a alternar en el análisis la situación fuera de la universidad y dentro de la universidad, ya hablé de los cambios sociopolíticos en relación con las reivindicaciones feministas, y ahora vamos a hablar qué pasa en la universidad, pero en el periodo siguiente, es decir, en los últimos 20 años, cómo evolucionan los debates y los avances de la historia de las mujeres y el concepto de historia, las mujeres en la historiografía, en fin, los análisis sobre cómo se escribe la historia. Y ahí ya hablo pues, desde un punto de vista personal y desde el punto de vista de historia de debate. Hace 20 años, en 1996, Cristina Segura, que todas conocéis, ¿no?, es una de las pioneras de la historia de las mujeres en España y amiga, en fin, miembro activo de Historia de Debate desde prácticamente sus orígenes, organizó en la Universidad Complutense de Madrid una mesa redonda donde me acompañó también Jim Ameland, un profesor de origen norteamericano de la Universidad Autónoma de Madrid, y el tema lo había propuesto yo, la historia de las mujeres en el nuevo paradigma de la historia, entendiendo paradigma a la manera de la actual historia de la ciencia, es decir, paradigma como consenso, es decir, la historia de las mujeres en el nuevo consenso de la historia, pensando ya de que estábamos, pues eso, en las cercanías de un nuevo siglo y que se había agotado el impulso renovador en gran medida. Eso lo vimos en el primer Congreso Internacional de Historia de Debate en 1993 de la Escuela de Anales y de la historiografía marxista, y había que además responder a nuevas cuestiones y a nuevas preguntas que no estaban en la agenda de los fundadores ni de Anales ni del marxismo. Entonces, la propuesta que yo puse a debate en aquel momento es, sin dejar la especialidad de la historia de las mujeres, participar con nosotros, decíamos, en la construcción de un nuevo paradigma historiográfico. El texto ha sido difundido previamente por las organizadoras de este curso. 3 años después, en 1999, en el segundo Congreso Internacional de Historia de Debate, presidiendo Cristina Segura, organizamos otra mesa redonda con este título provocador: Mujeres y hombres, una historia en común. Un resumen está difundido también, se ha difundido también previamente a esta conferencia de clausura del curso Las Mujeres Olvidadas, y además está completo en las actas del segundo Congreso Internacional de Historia de Debate. Entre 1999 y el año 2001, desde Historia de Debate organizamos la encuesta internacional El Estado de la Historia, sobre la situación de nuestra disciplina en el cambio de siglo, ¿no? Y proponíamos en el primer punto diversas definiciones, unas antiguas y otras nuevas, sobre la historia. Y esta definición, la historia es la ciencia de los hombres y las mujeres en el tiempo y el medio ambiente, pues recibió de las 600
5 respuestas recibidas de universidades de todo el mundo, el 74% entre bastante y mucho, lo cual a mí me parece es una recepción tremendamente positiva. Es decir, una disposición de la mayoría de los historiadores jóvenes, en la edad media entre 30 y 40 en aquel entonces, que se movían en el ámbito de historia de debate, una buena disposición a introducir en el clásico concepto de los nuevos historiadores el paradigma feminista y el paradigma ecologista. Entre el año 2002 y 2005 yo di varias conferencias en universidades de España y de fuera de España con un título más o menos, en todas ellas, parecido a lo siguiente: Nuevo concepto de la historia como ciencia. Y ahí explico más en detalle el por qué era necesario en el nuevo siglo, introducir el paradigma feminista, los paradigmas feministas y ecologistas en el concepto de la historia que había difundido Marc Bloch y la Escuela de Anales. Así, la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo, exclusivamente. Y nosotros proponíamos la historia es la ciencia de los hombres y las mujeres en el tiempo y el medio ambiente. Bien, pues esto lo tenéis como un vídeo en el canal de Historia Debate en YouTube. Mi balance de esta propuesta de que el movimiento feminista pasase de una especialidad a formar parte importante, yo diría parte central en el nuevo concepto de la historia en el siglo XXI, mi balance fue positivo. La recepción fue buena en general, pero no tanto en las historiadoras más feministas, o sea, que eran mis amigas, eran las que estábamos en esa batalla. Había como cierta resistencia, o bien se decía que sí, está bien, pero no se hacía nada en esa dirección. Y estábamos algunos historiadores, hombres feministas, intentando, y seguimos intentando, avanzar en esa dirección, pero no encontrábamos el suficiente apoyo entre las propias historiadoras feministas, por lo menos alguna de ellas. A mí siempre me pareció una gran paradoja, pero que responde a una dificultad objetiva. En el tercer congreso en el 2004 y en el cuarto congreso en el 2010, que fue donde estuvo presente Carmen Suárez y Sonia García, como ya explicó ella en la presentación de esta conferencia, tuvimos, y Carmen lo recordará, y Rosa también, yo tuve mucha dificultad para conseguir ponencias que trataran con una óptica de género los temas generales historiográficos que estábamos discutiendo sobre cómo se iba a escribir la historia en el siglo XXI. Por lo tanto, desde los años 70 y 80 existe un gran desfase entre la asunción general por parte de la sociedad, la política, incluso de la cultura, de las reivindicaciones feministas y una escritura general de la historia, incluso una enseñanza general de la historia que ha continuado en gran medida siendo patriarcal y androcéntrica. Y ese es el problema que quiero plantear yo aquí, en el año 2015. Los motivos para esta resistencia a entrar en la discusión historiográfica general por parte de las colegas que han fundado y que han desarrollado ese campo de investigación de la historia de las mujeres con grandes resultados en casi todas las universidades, en casi todos los departamentos de historia, se hizo desde los años 70 y se está haciendo historia de las mujeres. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tan difícil, en definitiva, dentro de la propia universidad, trasladar ese interés por una historia con enfoque feminista, pasarlo más allá de las historiadoras que a su vez se consideran feministas? ¿Por qué cuesta tanto trabajo conseguir un consenso en ese aspecto? Bueno, primero porque por el problema de la hiperespecialización, que es general. Es decir, cuando hay una línea de investigación nueva, se crea un género historiográfico nuevo y de alguna manera te aíslas de otras especialidades. Este es un problema general y yo tengo denunciado que neutraliza
digamos, todo lo que tienen de subversivos algunos paradigmas nuevos que han ido surgiendo, el feminista, el ecologista, la manera de acercarse a través de las fuentes orales a la historia del tiempo presente, que nosotros llamamos historia inmediata. Es un problema general, no específico de la historia de las mujeres. Después, también ha dificultado el hecho de que se ha creado un espacio de poder en el ámbito político y académico sobre en el primer caso, la reivindicación o una atención a los problemas de la mujer y en otro caso alrededor de la investigación de la historia de las mujeres. Y eso fue un avance, pero al mismo tiempo es un contratiempo para que ese enfoque historiográfico, en este caso el enfoque feminista, se comparta con historiadores no feministas y además, lo que es más duro, con historiadores hombres, ¿no? Ese es el tema. Y claro, sobre eso también es un problema que está muy vivo. Yo le comentaba a Mariluz que hace unos días una noticia de prensa en el Ayuntamiento de San Sebastián en que se va a formar una comisión de igualdad en el Ayuntamiento y saltó la noticia de que querían unas colegas, unas mujeres feministas, no necesariamente colegas, no necesariamente historiadoras, que solo fueran mujeres, ¿no? O sea, eso se llama embrismo, una palabra horrible, ¿no? Que he leído en alguno de los textos feministas que he repasado para preparar esta conferencia. Ese es el problema, ¿no? Y después, en tercer lugar, también es general y afecta a todos los historiadores que estamos más capacitados para la empiria que para la reflexión. Y entonces, en general, desde todas las especialidades historiográficas, cuesta trabajo pasar de lo puramente empírico, del trabajo con fuentes, a la reflexión. Vale. Pero en el caso del feminismo hay un problema añadido, y es que el feminismo en sí mismo tiene una gran tradición teórica, también en España. Y entonces, pues es chocante que esa tradición teórica no se haya puesto al servicio de un debate historiográfico donde muchos nos estamos planteando un cambio radical por necesidad, también hacia una nueva teoría y una nueva historiografía de la historia. En fin, yo pienso que la tercera ola del feminismo que estamos viviendo es una nueva oportunidad para animar y presionar a hombres historiadores a que también apliquen el enfoque de género independientemente de que cultiven o no la historia de las mujeres, cuando el tema sea pertinente. Hay temas históricos donde no se pueden estudiar científica y seriamente si no se aplica un enfoque de género por el papel que juega la mujer en esos acontecimientos. Yo lo digo como experiencia mía de investigador, que a veces me encuentro, por ejemplo, yo que sé, dos casos voy a poner, soy medievalista, ¿no? Pues uno que estudiando las revueltas medievales en las que muere el señor, en las que matan al señor los rebeldes, pues hice un análisis aparte en un caso de que la señora es una mujer, Teresa de Zúñiga, la condesa de Santa Marta, y la matan en 1970 sus vasallos en Rivadavia después de la revuelta irmandiña. Mi conclusión es que tiene mucho que ver su muerte con el hecho de ser madre, tutora de un hijo adolescente y viuda de don Diego Sarmiento, que era el dueño de la casa. Por lo tanto, no era nada, fue fácil presa, primero de otros caballeros, de otras casas señoriales dirigidos por hombres, y fue fácil presa de sus propios vasallos cuando la mataron. Entre otras cosas porque es muy difícil matar a un caballero, y es mucho más fácil matar a una mujer, que en este caso además indefensa. Supongo que tenía algún apoyo militar, pero no debió ser suficiente. O cuando estudié el derecho de pernada, ya no os digo más. Ahí no se puede hacer esa investigación sin un enfoque de género. Y eso pasa en la historia muchas veces. Hay hechos que no se pueden investigar bien si no se aplica una óptica de género. Y no tiene por qué venir una mujer feminista a hacer esa investigación. Es que tiene que hacerla cualquier investigador, el que esté haciendo ese trabajo, porque es necesario
ya no solo por una reivindicación ética, ya es necesario por una reivindicación científica aplicar un enfoque de género, ¿no? Bueno, eso ya ha pasado, es decir, por ejemplo, en el paso de la historia política a la historia social, por ejemplo, pues muchos historiadores hicieron historia social sin ser marxistas y sin sentirse especialmente vinculados a los movimientos sociales, principalmente al movimiento obrero a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, es factible conseguirlo y es necesario para que las mujeres sean menos las olvidadas de la historia. Hace poco, en la gala de la entrega de los Óscares en 2015, la actriz Patricia Arquette dijo, ¿no?, esto que tienen los artistas y el mundo del cine, también en España, de aprovechar la entrega de premios para decir algo que consideran social o políticamente importante. Dijo Patricia Arquette: es hora de que todas las mujeres en Estados Unidos y todos los hombres que aman a las mujeres, los gays, los negros por los que hemos luchado, luchen ahora por nosotras. Eso es justo y es necesario. Y eso tiene que ser un apoyo mutuo, tiene que responder a un apoyo mutuo entre la mujer, que todavía está discriminada, y el hombre, que es sensible a las reivindicaciones de la mujer, pues como hijo, como marido, como padre y también como historiador y como científico social, porque hay que hacer la historia y la ciencia desde una ética determinada, y dentro de esa ética determinada el enfoque de género es imprescindible, es de aplicación, no el único, pero es de aplicación imprescindible, ¿no? Claro, para conseguir ese apoyo mutuo y ese clima de confianza entre hombres y mujeres en una lucha común por la emancipación de las mujeres, tal como se tiene que plantear hoy en día, para el hombre es necesario la renuncia a privilegios en el ámbito público y en el ámbito privado, como bien sabemos. Y eso no es fácil. A veces digo yo, a lo mejor es más difícil en el ámbito privado o no, porque hay mucha resistencia en el ámbito público, yo que sé, por ejemplo, a la igualdad salarial entre el hombre y la mujer. Hay mucha resistencia. Y también el ámbito público es en el que todos vivimos y que a veces en que todos lo sufrimos, sobre todo vosotras lo sufrís a veces, ¿no? Si pensamos en la generación que fuimos educadas en el franquismo y que de alguna manera pues nos ha quedado algo de aquel patriarcalismo y de la dictadura, ¿no? Por lo tanto, proponemos en el ámbito de la historia y la historiografía un paradigma común de la historia donde la mujer juegue un papel importante. Y lo proponemos para la escritura de la historia en el siglo XXI. Necesitamos más hombres que hagan historia de mujeres, que se metan en la especialidad. Hay algunos, pero pocos, que hagan historia de género como especialidad, aparte de lo que dije antes, de que apliquen más hombres que apliquen la óptica de género en todas sus investigaciones. Y necesitamos más mujeres que hagan historia e historiografía general, es decir, manuales, y que se metan en los debates sobre cómo tiene que escribir historiográficos, sobre cómo tiene que ser la historia y el oficio de historiador en el siglo XXI. Bueno, decíamos la tercera ola, volvemos por lo tanto de la historiografía a la historia, de la academia a la sociedad. El inicio fue en los años 90, el despliegue está teniendo lugar en este siglo, en la segunda década, y no ha llegado a su máxima expresión. Me refiero a los nuevos feminismos. Esto se inició en 1991 por poner un punto de arranque convencional en la declaración de Anita Hill. Sabéis, Anita Hill denunció por acoso sexual a un juez en Estados Unidos. Fue un caso muy importante a principios de los años 90, no solo en Estados Unidos, sino también internacionalmente. Y ella dijo: no soy posfeminista, soy tercera ola. Esto de los post está vinculado al posmodernismo, ¿no? Y el posmodernismo, entre otras cosas positivas, pero entre otras cosas negativas, es una teoría de la decepción, ¿no?, del descompromiso. Y ella decía no soy posfeminista, soy tercera ola. Esta tercera ola
pronto se encontró con un contexto difícil. Yo no diría tan difícil como en la segunda ola aquí, en la época de las dictaduras, pero de otra manera también muy difícil. La globalización neoliberal, el descenso y la desvalorización del poder público, la crisis del año 2008, las políticas de austeridad que supusieron todo esto junto una mengua de la condición social de la mujer. Las mujeres hoy están peor que antes de la crisis, están más afectadas por el paro, más afectadas por las diferencias salariales, más afectadas por los desahucios, pensar en los niños. Universalmente estamos viviendo un proceso de feminización de la pobreza. Hay más espacios y situaciones de subalternización en el mundo laboral, en la casa, también porque han bajado por razones diversas, pero que tienen que ver con la crisis. Muchas de ellas, el número de divorcios, el número de abortos, sobre todo hay más violencia de género, ¿no? Y no es solo por lo que se dice que antes había igual y no se decía. No, ahora se sabe lo que hay y hay más, y hay más. A eso hay que sumar que en España y otros países pues tenemos una democracia de peor calidad desde el año 2010 como consecuencia de la crisis y de los gobiernos que tuvimos a partir de ese año fatídico. El feminismo institucional también, pues claro, tuvo menos recursos y está un poco de capa caída, pues por la austeridad y bueno, lo voy a decir de otra manera, y desde que el Partido Popular gobierna en toda España y en la mayor parte de las autonomías y en la mayor parte de los ayuntamientos. Me refiero a los 4 últimos años, porque de todos los partidos del sistema político español en fin, aunque han hecho esfuerzos, el menos sensible a las reivindicaciones feministas, en mi opinión, que están vinculadas a una idea de progreso, no a una idea de conservación. Total, que hoy los logros de los años 70 y 80 están en cuestión, son reversibles. No lo podíamos creer, pero son reversibles. Lo demostró el proyecto de ley de aborto del ministro Gallardón, un retroceso de décadas, ¿verdad? Un tema tan importante como el aborto, sobre todo para las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces hemos pasado unos años de lucha, 2012-2014, que terminó en una gran victoria, ¿no? No solo porque ese proyecto no fue adelante, sino porque conseguimos la dimisión del ministro Gallardón. Todo esto se consiguió convergiendo los viejos y los nuevos feminismos desde Internet. Las mujeres y jóvenes están tomando el relevo en el movimiento feminismo, pero es un relevo muy difícil por todo lo que dije. Vivimos una marcha atrás en los derechos de la mujer. Y al mismo tiempo se están viviendo unas horribles reacciones patriarcales favorecidas por la crisis de la democracia. Lo primero, la violencia de género y los feminicidios, ¿no? Feminicidio es un fenómeno universal. La violencia de género también, pero está especialmente grave en España, como ya sabemos. Es el problema más grave que tiene el feminismo hoy en día y que tenemos, o debería ser el problema más grave que tenemos todos los demócratas en este país. Pero como problema del feminismo es más grave que el hecho de que estén en este momento aplazados los grandes objetivos de la igualdad salarial y la democracia paritaria, ¿no? Lo cual, por cierto, avanzó más en el mundo de la política que en el mundo de la universidad. No insisto porque eso es ampliamente conocido, sobre todo entre las colegas. Y después la otra reacción patriarcal, que tiene que ver con la anterior, pero se da en otra dimensión, es el neomachismo, ¿no? Un neomachismo con pretensiones intelectuales. Yo conozco varios casos, porque se da también en la universidad. Tiene que ver con la situación personal de los que han creado o han fomentado o apoyan esta reacción visceral contra el movimiento feminista. Unos son
responde a posiciones más blandas, otras más agresivas, incluso se justifican en algunos casos intelectualmente, o sea, la violencia de género en el sentido de que, bueno, puede haber ahí unas razones, tal y cual, ¿no? En general, los argumentos del neomachismo son muy pobres intelectualmente, pero no dejamos de lamentar que se den justamente en un medio, incluso a veces en un medio universitario, donde esas ideas reaccionarias tendrían que estar ya, en fin, fuera de la agenda. Total, nuevos problemas que retroalimentan estos nuevos feminismos y también le dan un nuevo impulso. Y es un momento, una nueva primavera para el feminismo, creo yo. Una vuelta a la movilización, un buscar nuevas alianzas sociales y políticas y sobre todo nuevas formas y contenidos, ¿no? Que bueno, que deberían llenar de orgullo a las fundadoras y a las que iniciaron esto en los últimos años de la dictadura de Franco en nuestro país. Características de esta nueva ola, del feminismo, que es un fenómeno internacional. Yo me voy a atener más bien a la situación en España, aunque se comparten características con otros países también. Por ejemplo, lo primero que es una nueva generación, es decir, se trata de chicas nacidas entre los años 80 y 90, de momento bloqueadas en sus proyectos vitales por la crisis y por el retroceso de los derechos de la mujer, pero eso está sirviendo de acicate para un movimiento de feministas jóvenes o para unos movimientos de feministas jóvenes que están, en mi opinión, siendo muy combativos y que son esenciales, porque el futuro de la situación de la mujer y de la democracia, que tiene que ver con el futuro de la situación de la mujer, depende de ellos. Esta nueva generación también tiene como rasgo que el uso masivo de las nuevas tecnologías de la comunicación, como todos los movimientos sociales que han surgido pues a partir de la revuelta de Chiapas, su valor simbólico en 1994. Las redes más conocidas que se mueven bien a través de webs, de blogs, en Facebook, en Twitter y en otras redes, pues son Mujeres en Red, Feminismos 15N, que pasaron después, buena parte de ellos, a ser Feminismos Podemos, Nosotras Decidimos, Red Feminista, Mujeres ante el Congreso sobre el tema del aborto, Plataforma LGBT, hablaré de nuevo de ellos, y la que nos es más querida, por ser más vieja y por estar ahora también muy activa en los nuevos medios de comunicación social, la Coordinadora Feminista, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres, fundada en 1978, es decir, que también está en la red, etcétera. Donde hoy el movimiento feminista vive en Internet. El feminismo de ahora es más global en el triple sentido que emplea el término global historia-debate. Es decir, internacionalización de relaciones, un feminismo digital, o sea, que se usa Internet para organizar, para actuar, pero también para definir los contenidos, y es, en el ámbito académico, un feminismo que tiende a trascender más la especialidad académica de historia de las mujeres. O sea, que se hace menos diferencia entre historia de las mujeres y la lucha de las mujeres, y se es más crítico desde una óptica feminista con la historia general que está principalmente en los manuales y que está en la docencia, pero claro, con menos capacidad hasta ahora para proponer alternativas para una historia que enseñéis vosotros y para una historia que nosotros podamos utilizar en clase como manuales de referencia donde esté bien tratado el tema del género, ¿no? Y otros, pero sobre todo el tema del género. Este nuevo feminismo interactúa con los nuevos movimientos sociales que tienen una característica global, como sabemos, desde que estos son tales nuevos movimientos sociales. Es decir, yo me gusta decir que el movimiento social global, que ha tenido fundamentalmente dos fases, la fase altermundista y ahora la fase de los indignados, pues nace simbólicamente con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas
en 1994, donde ya el papel de la mujer ya se le presta mucha atención por parte del EZLN. Participan en todo desde el principio, ellas y ellos, y hay comandantes mujeres también, ¿no? Eso como símbolo. Después, cuando empieza de verdad el movimiento social global, porque lo de Chiapas, aparte de la importancia simbólica, se circunscribió al estado de Chiapas, y dentro del estado de Chiapas a la selva lacandona. Cuando empieza de verdad el movimiento social global es en 1999 en Seattle, lo que se llamó movimiento antiglobalización, luego altermundismo, ¿no? Bien, al año siguiente, en el año 2000, se inicia la Marcha Mundial de las Mujeres, que ha tenido mucha importancia porque han sido, digamos, es la prehistoria de los nuevos feminismos. Es la prehistoria de la tercera ola. Es decir, 10 años después del discurso de Anita Hill, es la primera acción del Movimiento Mundial de las Mujeres, del MMM, ¿no? Y después, claro, los nuevos feministas actuales han nacido vinculados al 15M, ¿no? Aquí, pero el 15M es a su vez parte de un movimiento social global que se inició en Túnez, que en el año 2013 llegó a Sao Paulo, pasando por Madrid y por Nueva York y por Manhattan, por México y otros, y Portugal y otros países, ¿no? Y que todavía pienso yo y por Hong Kong y por Israel y pienso yo que es una ola de movimientos sociales que no ha llegado a su terminación. Es decir, eso todavía se puede desarrollar. En este caso le llamamos indignados porque tiene unas formas de acción y unos contenidos y una composición social muy parecida en todo el mundo. Después tiene características peculiares en cada país. Bueno, pues de ahí ha surgido buena parte de los nuevos feminismos, donde los géneros han estado en una lucha común, juntos, chicos y chicas, jóvenes hombres y jóvenes mujeres, luchando por una democracia más participativa, una economía más democrática, una nueva forma de hacer política. Y ese es un contexto de reivindicaciones enormemente favorable para plantear de nuevo, conseguir un nuevo impulso para la democracia paritaria, hombres y mujeres en todos los campos, desde el mundo de la empresa hasta el mundo de la política, para plantear el problema tan difícil donde hay tanta resistencia empresarial y neoliberal, que es la igualdad de salarios hombre y mujer. Claro, en esos ámbitos también hay resistencias, comentábamos aquí en relación con Podemos y eso, donde si bien en el Consejo Ciudadano pues hay una presencia femenina muy fuerte, sin embargo, en las candidaturas para las próximas elecciones autonómicas pues no hay tantos candidatos mujeres, y el propio Pablo Iglesias reconoció ese problema. Lo tienen que resolver también entre los jóvenes. Naturalmente, el tema de género entre los jóvenes hombres, pues lo sabéis, los que sois profesores, los que somos profesores lo sabemos. Hay actitudes diferentes, aunque muy distinto, claro, la situación muy distinta de nuestra época, donde lo que había únicamente era machismo por todos los lados, ¿no? Y ahora no, ahora puede haber incluso debates y no todos los jóvenes entienden la óptica de género también, ¿no? Pero de todas maneras es un contexto muy distinto que el que tenía la primera generación que empezó a plantear estos temas en España. Por lo tanto, el nuevo feminismo es más igualitario, menos esencialista, más plural. Ya no se dice feminismo, aunque yo sigo empleando el término por comodidad. Y como a veces pues digo hombres y mujeres, a veces se me escapan, ¿no? Cosa que, por ejemplo, los sindicatos lo dicen siempre, ¿no? Ningún dirigente sindical empieza un discurso sin decir compañeros y compañeras, pero claro, ojo, mucha atención, que eso además tiene que estar seguido de algo más que un uso diferente de las palabras. Bien, pues decía que, siguiendo con las palabras, que hoy ya no se dice feminismo, se dice feminismos, terminado en ese, en plural. La pluralidad va en dos direcciones. Y
el estudio de la mujer ha evolucionado desde del estudio de las mujeres al estudio del género, que no es lo mismo, ¿no? En el estudio del género se tiene en cuenta las concepciones que tenemos sobre el papel de los dos géneros, de los dos sexos, que es un constructo, es una construcción social, no se nace así, ¿no? Es decir, los niños no nacen uno para jugar con pistolas y el otro para jugar con muñecas, sino que es algo aprendido. Entonces, introducir este aspecto, que en realidad es un aspecto de mentalidades, pues fue un cambio importante cuando se pasó de la historia de las mujeres a la historia del género. Y ahora, además, como se sabe que hay un género masculino y un género femenino, se ha pasado, por lo menos en Estados Unidos, a la historia de la masculinidad, ¿no? Pero el salto mayor es pasar a la historia de lo que se llama, es el nombre de la plataforma en este momento, probablemente con más capacidad de convocatoria en ese campo nuevo que es el LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, lo cual lo trastoca todo, porque hay varias formas de ser mujer y además porque también hay que investigar la homosexualidad y la transexualidad en la historia, cosas que se está empezando a hacer con cierta fuerza ya en Estados Unidos. Por lo tanto, como veis, se va a una pluralidad de enfoque a la hora de hacer historia de la mujer y a la hora de hacer feminismo en historiografía. Y la otra dirección por la que se gana más pluralidad en el estudio en los estudios de la mujer en correspondencia con feminismos siempre sociales, es decir, siempre estamos viendo que existe cierto paralelismo y cierta relación entre el movimiento social y el movimiento académico, ¿no? Entonces, da para muchas nuevas investigaciones también tener en cuenta a los feminismos temáticos mixtos, a los feminismos mixtos. Por ejemplo, el ecofeminismo, fundamental, en mi opinión, por lo que dije anteriormente, de que hay que introducir a la vez el paradigma feminista y ecologista en la manera de escribir la historia en el siglo XXI. Hay también el feminismo pacifista y el feminismo gitano, el feminismo católico, el feminismo islámico, el feminismo judío, que están teniendo mucha fuerza y tienen una enorme significación, en fin, que las tres religiones, en las tres religiones exista organización y actividad reivindicadora del papel de la mujer. Ya no os lo digo, ya os lo podéis imaginar, sobre todo en el caso islámico, pero también en el mundo judío y también en el mundo católico, porque no olvidar que con todo el giro, digamos, de progreso que ha supuesto el Papa Francisco, pues en los temas que tienen que ver más con la mujer, como es el divorcio, como es el aborto y otros, es donde se mantienen las posiciones más ultracatólicas, ¿no? Por lo tanto, estos movimientos feministas nuevos son tremendamente importantes para el futuro del feminismo y para el futuro, el papel de la mujer en la sociedad global. En fin, las consecuencias de estos nuevos feminismos son tremendas, porque ya no hay, como había antes, un solo modelo de mujer, ya no hay un modelo de mujer universal, tampoco lo hay, y ni lo hubo nunca, un modelo universal de hombre. Es decir, remito y concluyo, los nuevos feminismos hoy miran hacia adentro, pero también miran hacia afuera en sus acciones y sus debates. Están en la lucha por la hegemonía social de las reivindicaciones de la mujer, pero también están cada vez más y deben estar cada vez más en la lucha académica por las reivindicaciones de la mujer en el campo de la historia y en otras disciplinas académicas. Yo casi termino con una pregunta. ¿Las mujeres hacen la historia? ¿Las mujeres qué hacen la historia? ¿Quieren escribirla? La respuesta sí, desde el punto de vista del feminismo social. Y tenemos que dar una respuesta también diciendo sí, desde el punto de vista del feminismo académico, que han hecho mucho hasta ahora. Lo habéis visto a lo largo del curso, que se sabe ya mucho de la mujer en cada época histórica, de la mujer relacionada con algún evento histórico, de la mujer en determinadas fuentes históricas. Queda todavía camino en esa dirección, pero lo que volvemos a proponer es
que además de estudiar la mujer como especialidad, hay que revisar toda la historia escrita hasta ahora desde un enfoque muchas veces inconsciente, patriarcal y androcéntrico, ¿no? Hay que revisar los paradigmas historiográficos, incluso los que nos fueron más queridos en la época de nuestra formación, como el marxismo, Anales y otros, ¿no? Y darse cuenta que el enfoque feminista de la historia de la mujer nació después de Anales y después del marxismo. Me decía Cristina Segura una vez, bueno, el marxismo, por ejemplo, ayudó a abrir brecha en esa dirección. Sí, pero no podemos decir que... Y además, como movimiento político, pues hubo fases también, como sabemos, importantes, donde se prestaron atención a los movimientos y a las reivindicaciones de la emancipación de las mujeres. Sí, pero lo que estamos hablando aquí, el feminismo, la historia de las mujeres, nace después de la historiografía marxista y la historiografía de Anales. O sea, nace como una ampliación de perspectivas, pero una ampliación de perspectivas que también cuestiona, digamos, los paradigmas fundadores de las escuelas historiográficas anteriores, que se basaban principalmente en el paradigma social, no en otros que vinieron después, como el paradigma feminista y el paradigma ecologista. Total, que la mujer tiene que plantearse construir un nuevo paradigma de la historia donde la mujer juegue un papel central, y muchos estamos trabajando en esa dirección, y muchos están dispuestos en el campo de la historia a trabajar en esa dirección. Lo decía yo, un 74% de historiadores más o menos jóvenes que en el año 1999 estaban un 74% de acuerdo en que había que introducir el enfoque de género y el enfoque ambientalista en las investigaciones y en el concepto de la historia. En fin, desde Historia de Debate llevamos 20 años en esa tarea, pero no es la única que nosotros llevamos, ni siquiera es la principal, porque más bien estamos trabajando por un nuevo concepto de historia para el nuevo siglo, que responda a los nuevos retos, ¿no? Y que recoja toda la tradición ejemplar y renovadora de las vanguardias historiográficas del siglo XX. Pero, en fin, aquí estamos para mantener el contacto con vosotras. Creo que Covadonga os pasó o si no lo pasó, lo hará ahora unas hojas para que pongáis allí vuestra dirección electrónica y os informemos a través de nuestras listas, de nuestras actividades que tienen que ver con este tema del papel de la mujer en la historiografía global y con otros parecidos, ¿no? Hoy es más necesario que nunca introducir a la mujer en el paradigma de la historia, porque vivimos una vuelta del positivismo que se detecta, y vosotras seguro que también, y vosotros los que estáis aquí os habéis fijado en ellos. Ahora ha vuelto la historia, no solo a través de Televisión Española, ha vuelto la historia de las grandes figuras y bueno, se propone dentro de esas grandes figuras algunas mujeres. Claro que hubo grandes mujeres en la historia, ¿no? Pero el paradigma común que nosotros proponemos está en la idea de que todas las mujeres de cualquier condición social o preferencia social, sexual, deben aparecer en la foto de la historia. En eso estamos, y necesitamos también que los profesores de enseñanza media nos echéis una mano, ¿no? Debiera ser incluso más fácil en enseñanza media aplicar un enfoque de género en la enseñanza de la historia, porque tenéis una mayor tradición de transversalidad, porque tenéis un contacto mayor a través de vuestros alumnos con la sociedad que nosotros en la universidad, porque sabéis más de la educación en valores que nosotros en la universidad, y hay que recordar que la reivindicación de la mujer en la historia y en la sociedad es un problema de valores, no es de competencia, no es una habilidad técnica que se adquiere como para ser un buen mecánico o para manejarse bien con un ordenador. No, eso es un valor, que es otra cosa muy distinta, y es así como hay que defenderlo y aplicarlo a la investigación y a la enseñanza dentro de lo que nosotros llamamos una historiografía de valores y
y dentro de lo que en didáctica, en pedagogía se llama desde hace mucho tiempo la educación en valores. Y además tenéis práctica. En la universidad el profesor tiene mucha más libertad para escoger los libros de referencia que tienen que estudiar los alumnos, vosotros menos, desgraciadamente, pero tenéis mucha práctica en ir más allá de los manuales y necesitaréis ir más allá de los manuales muchas veces para hacer una historia que tenga en cuenta las diferencias de género y no solamente en lo aplicable a las grandes figuras, sino en lo aplicable a la mujer común, a todas vosotras. Nada más por un siglo XXI más democrático, más social, más feminista, más ecologista. Venceremos nos.